Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Dios. Bendecimos a los hermanos que están ahí en vivo, mis amados hermanos por Facebook. Está hermano Elías, su esposa Angélica, que también están desde Guatemala. Saludos a Luis García. Amén. Bueno, los bendecimos. Bueno, pues primero que todo, mis amados hermanos, pues disculpa, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que acabamos de entrar, mis amados hermanos. Nos fuimos desde la mañanita y a esta hora pues regresamos. Pero bendito Dios, ya estamos acá. Amén. Pues disculpa, ¿verdad? Porque no tengo corbata. Pero bueno, el día de hoy es un día, mis amados hermanos, de Santa Cena. Amén. Qué bonito arreglaron acá. Dios bendiga. Amén. Y la Santa Cena es un día, mis amados hermanos, bueno, por el día que vamos a participar, ¿verdad? Pero es un acto muy solemne. Es un acto, mis amados hermanos, de que si ustedes y yo no logramos entender el acto, que más, ¿verdad?, que un poquito de jugo de uva, o lo que vayamos a participar, un pedacito de pan, un pedacito de galleta, más que esos elementos, es un acto, mis amados hermanos, sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo vemos en la Biblia la Santa Cena, la Biblia lo muestra claramente, mis amados hermanos, que compara la Santa Cena con la muerte de nuestro Señor Jesús. Amén. Y es por eso que hay dos cosas en nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, les puedo decir, vitales. Entendemos, ¿verdad? Que si decimos que son vitales, voy a utilizar esta frase, podemos entender de que son cosas de vida o muerte. Amén. Por ejemplo, si queremos entender un poquito mejor la palabra esta, vital, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿es vital el aire, por ejemplo, o el oxígeno? Exacto. Definitivamente, ¿verdad? Que sin él, literalmente no podemos vivir, o dicho de otra forma, nos morimos, ¿verdad? Pues la Santa Cena, como les repito, bueno, la Santa Cena es una, y el bautismo en aguas son dos de las cosas que para nosotros, como hijos de Dios, son importantes. ¿Por qué? Porque una representa la muerte, amén, de Cristo, pero otra representa la resurrección de Cristo. Y la Biblia dice claramente que si nosotros, mis amados hermanos, participamos con Cristo de la muerte, también participaremos de la resurrección. Amén. La muerte, mis amados hermanos, pues viene a ser figura de la Santa Cena. Amén. Y la resurrección es figura del bautismo. Por eso les digo, son dos cosas para nuestra fe, para nuestra vida, vitales, de las cuales ustedes y yo tenemos que participar. Pero les digo, lamentablemente, miren, yo no recuerdo exactamente bien el dato, pero creo que 15 o 16 años voy a cumplir de estar pastoreando o de ser pastor. Y yo he visto algo, mis amados hermanos, en los seres humanos, de que tanto a la Santa Cena como al bautismo en aguas es algo a lo que le huyen. De alguna forma le huyen. ¿Por qué? Porque se entiende, y muchas veces esto es lo que la gente no quiere, de que si yo, por ejemplo, me voy a bautizar, de que si yo voy a participar de la Santa Cena, es porque definitivamente tiene que haber un cambio en mi vida. Y eso es a lo que muchas veces la gente, literalmente, les puedo decir, le tiene miedo al compromiso. Por eso démonos cuenta, en la actualidad, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo vamos viendo, por ejemplo, las generaciones, entiéndanme bien esto, que ya van de salida prácticamente. Estamos hablando de unas generaciones, les pudiera decir yo, para no ser tan exagerado, tal vez de 70 años en adelante. Ya son generaciones que aunque no lo querramos, no lo queramos, ya están más para allá que para acá, ¿verdad? Pero para ellos, ¿cómo era el matrimonio? O sea, para ellos el matrimonio no era algo de probemos, ¿o sí? Era sagrado, mis amados, ¿no? Era algo en el medio del cual se respetaba, se honraba y literalmente pudiéramos decir hasta que la muerte los separe. Pero ahora en la actualidad, la juventud, les puedo decir que, no sé si alguien tenga esa edad, mis amados hermanos, si la tienen, pues discúlpenme, ¿verdad? Pero una juventud, les puedo decir, tiene unos 25 años para abajo. ¿Cómo ven el matrimonio? Cruz y calavera. No se quieren casar, mis amados hermanos. Y solo es una prueba
Y hay un dicho, no sé si acá se entiende el dicho, pero en Guatemala se utiliza como que andan de picaflor. O sea, prueban por acá, prueban por allá, prueban por allá. Y de tanta prueba, mis amados hermanos, no se animan a la hora, no se animan a hacer nada. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo yo esto? Porque el acto de la Santa Cena es igual. No solamente es solemne, no solamente tiene que ser respetable, sino que también, mis amados hermanos, es poderoso. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas, aún les puedo decir, nosotros mismos, refiriéndome a todos nosotros, a veces no hemos logrado entender el poder que está en medio de la Santa Cena. Amén. Entonces yo quiero hablarles en esta oportunidad. Creo que se los mencioné uno de estos días, no recuerdo exactamente qué día, pero yo tuve una visión, mis amados hermanos, y contaba a mi esposa de que yo tuve una visión y yo me estaba bañando, y cuando yo me estaba bañando, no sé cuántos de ustedes cuando se bañan se voltean a ver los pies, ¿verdad? Pero yo me volteé a ver los pies, y cuando yo me vi los pies manchados de sangre. Yo dije, pero golpeado no estoy. Y en eso el Señor me habla, en medio de, imagínense en dónde me habló, bañándome, me muestra la sangre en mis pies y me habla acerca de escudriñar este tema de la sangre que brotó de los pies del Señor Jesús cuando lo crucificaron. Amén, porque la Biblia lo dice clara y textualmente, mis amados hermanos. ¿De qué? De que al Señor Jesús lo crucificaron. Pero yo les pregunto, yo sé que ustedes lo saben, no es que yo les pregunte como una pregunta capciosa, ¿verdad? Pero ¿con qué? En la misma pregunta le voy a dar respuesta. ¿Con qué lo clavaron? Con clavos. ¿Verdad que sí? Con clavos. ¿Y en dónde le colocaron esos clavos? En las manos. Ahí está. Perdón, es que ando con mucha sed. Andamos. Entonces les digo esto, está claro, ¿verdad? Cuando lo clavaron, mis amados hermanos, repito, la Biblia lo dice que lo clavaron de pies y de manos. Amén. Y ustedes creen, mis amados hermanos, que cuando le estaban metiendo los clavos, que es de la sangre que vamos a hablar, en los pies, ¿sabes que no le salió sangre? No. Definitivamente, si él era un ser humano igual que nosotros, sufrió igual que nosotros, y la Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que cuando le traspasaron, verá, y le metieron la lanza en su costado, de su costado salió sangre y agua. Y esto demuestran los científicos, mis amados hermanos, que cuando un cuerpo ha perdido tanta sangre, pues lo último que sale es agua. O sea, literalmente el Señor Jesús, del cuerpo del Señor Jesús, salió toda la sangre. Amén. Amén. Ayúdenme, yo sé que ustedes lo saben. Yo les voy a mencionar, y si ustedes se recuerdan de alguno que yo no mencione, pues recuérdenmelo. De las partes del cuerpo de donde salió sangre del Señor Jesús. Amén. Amén. Por ejemplo, del Señor Jesús salió sangre de su cabeza. ¿En qué momento? Cuando le pusieron la corona. Del Señor Jesús también salió sangre de su frente. ¿En qué momento? Cuando estaba orando. Dice la Biblia que cuando él estaba orando, ¿verdad? Las gotas de sudor se convirtieron en sangre. Y saben que esto ustedes y yo pudiéramos pensar, qué exagerado. Pero los mismos científicos lo han dictaminado, mis amados hermanos, que cuando el ser humano está en X grado de angustia, eso pasa. Literalmente el sudor se convierte en sangre. Amén. Del Señor, mis amados hermanos, también salió sangre de su rostro. ¿En qué momento? No es lo mismo la frente, la cabeza, el rostro, ¿verdad? ¿En qué momento? Dice la Biblia que cuando lo abofeteaban. Amén. Dice que le pegaron con palos. Dice también en el libro de Isaías que su rostro perdió toda la hermosura. Y dice que lo vimos, así dice, como uno que no tenía hermosura. Como uno que cuando se le ve con falta de hermosura, se le menosprecia, se le rechaza. Así dice la Biblia que nosotros vimos al Señor Jesús. ¿De dónde más salió sangre del Señor Jesús? De su espalda. ¿En qué momento? Dice la Biblia que lo atillaron, ¿verdad? ¿De dónde más salió sangre? De su costado. ¿De dónde más salió sangre? De sus manos. ¿De dónde? No sé cuántas van ya. ¿Alguien las contó? Bueno, ahí está. ¿De dónde más salió sangre?
de sus pies, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De dónde más, según ustedes? Hay dos partes más de donde salió sangre, que a la vez sería una, pero atacan o contrarrestan diferentes problemas. A las piernas, Boca. los costados de la... No. Salió sangre, mis amados hermanos, cuando lo circuncidaron. Entonces ya sabemos de dónde salió sangre, ¿verdad? Pero también, si él era, no es que lo ponga en duda, amén, pero quiero decirlo así, si él era un ser humano normal como nosotros, esto lo entendemos un poco mejor los varones, pero cuando tenemos cierta edad, mis amados hermanos, ¿qué les pudiera decir? De los 13 años, un poquito para arriba, hay algo que se le llama, una eyaculación, que es algo natural en la vida del hombre, pues que no tiene intimidad, lo voy a decir así con todo respeto, que no tiene intimidad sexual, pero ya está desarrollando y ya está de alguna forma preparando su cuerpo para en algún momento, lógicamente, si esto pasa a los 13, no significa que a los 14, ¿verdad? Para que en algún momento ese cuerpo, lo vamos a decir así, ya esté capacitado para convertirse en padre. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que para que una mujer pues quede embarazada, ¿verdad? Hay que colocarle una semilla, pero esa semilla literalmente es sangre. Entonces también de ahí salió sangre del Señor Jesús. Amén. Una cuando lo circuncidaron y otra en su pubertad. Amén. Que contraatacan diferentes cosas en nuestra vida. Amén. Y eso tiene unas figuras impresionantes, pero hoy con la ayuda del Señor vamos a hablar solamente de un lugar de donde salió sangre, y es de los pies, del que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Bueno, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque ya llevo 11 minutos. Y primero yo quiero, si tienen ahí sus Biblias, que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 20. Repito, Hebreos, capítulo 13 y versículo 20. Vean, mis amados hermanos, yo quiero decirles algo de una vez. Cuando hablamos de esta sangre que salió de los pies del Señor Jesús, 13:20. algo que viene, esta sangre, digámoslo así, a contraatacar, a contrarrestar, a destruir, a vencer, amén, es la iniquidad. Es literalmente, mis amados hermanos, el estilo de vida que ustedes y yo hemos llevado, lo cambia. Entonces, para eso es la Santa Cena. Por eso, como se los decía al principio, o sea, la Santa Cena no es un traguito de vino o un traguito del fruto de la vid, que así lo muestra la Biblia, y un pedacito de pan. No es solamente eso. Es un acto, como les repito, poderoso. Yo conocí, mi esposa y yo conocimos a un pastor allá en Guatemala, y él nos daba su testimonio de que, bueno, es un testimonio algo fuerte, ¿verdad? Pero el asunto es de que ella, la esposa de él, quedó embarazada, creo que de gemelos. Los gemelos nacieron, pero al año murieron. Y cuando ellos murieron, pues el matrimonio de los pastores, ¿verdad?, empezó a preguntarle al Señor, como creo que todo, ¿verdad? Cuando algo nos pasa, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? No sé. Y el asunto es que el Señor les ministró tanta paz que la iglesia que ellos pastoreaban empezaron a hablar mal de sus pastores y a decir, qué pastores tan desamorados. Los gemelos se murieron un año después. O sea, no fue que en el vientre, un año después. Ya, ustedes y yo que tenemos hijos, mis amados hermanos, yo se los puedo decir, pero aunque el bebé esté en el vientre, uno ya lo ama. Pero les pregunto, vamos a ver qué tan sinceros son, ¿pero los ama uno igual a cuando ya uno los tiene en sus brazos? ¿Los ama uno igual a cuando ya después de un año que ya están caminando? Ya no, el amor va creciendo, el amor va en aumento. Amén. Entonces ellos los tuvieron un año, fallecieron y le entregaron todo al Señor, y el Señor les ministró una paz, literalmente, como lo dice la Biblia, que el hombre cuyo pensamiento en él persevera, amén, el Señor lo llena de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cuál es la clave? En que yo esté perseverando en mis pensamientos en el Señor. O sea, en lugar de ponerme a pensar en todo lo malo, lo bueno que a mí me pasa, yo voy a pensar en Él.
Y entonces, ¿qué va a pasar? El Señor me va a llenar de paz. Ok, ellos recibieron esa paz y la iglesia empezó a hablar. ¿Qué pastores más desamorados? Esos de plano no son buenos padres. Y como siempre, mis amados hermanos, dice la Biblia, no hables mal del rey, porque los pajaritos, dicen los proverbios, se lo llevan a contar. Y por aquí hay muchos pajaritos, entonces usted está lleno de pajaritos. Bueno, entonces los pastores se enteraron y en un culto de Santa Cena, el pastor se subió a predicar enojado por lo que los hermanos de la iglesia estaban diciendo. Y él participó de la Santa Cena enojado. Y dice él que participando de la Santa Cena le empezó un dolor muy fuerte que terminó, mis amados hermanos, lo terminaron llevando al hospital. Y le hicieron exámenes y todo el asunto, ¿verdad? Y no tenía nada, pero el dolor no se le quitaba. Pasó una semana y él internado en el hospital y no se le quitaba el dolor. Cuando el Señor le habla a la esposa y le dice, ve al hospital y le ministra Santa Cena. Y le dijo que lo que le había pasado era de que él estaba en esa condición porque había participado de algo santo o sagrado, enojado. ¿Y cómo salió del hospital? Cuando él reconoció lo que había hecho y en el hospital la esposa le ministra la Santa Cena y sale del hospital. Ya lo encendé la luz porque ya miro muy oscuro. Es el de abajo. Amén. Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, el poder de la Santa Cena. Y esto no es un cuento. Delante del Señor se lo estoy contando en una convivencia pastoral. El pastor nos lo contó a mi esposa y a mí. O sea, la Santa Cena no se puede tomar solo porque sí. Es que en el acto de la Santa Cena hay un poder, mis amados hermanos, tan sobrenatural como el que se desató en la cruz cuando Cristo murió. Y tal fue el poder que se desató en la cruz que la Biblia dice que como consecuencia de esa muerte en la cruz, el velo del templo se rasgó. El templo se desquebró todo. Amén. Pero también, mis amados hermanos, dice la Biblia que las huestes y potestades quedaron exhibidas públicamente. Y toda el acta de decretos que había sido escrita en contra de nosotros por todo lo malo que habíamos hecho y que el enemigo tenía derecho legal de decir, este hombre, esta mujer, esta alma me pertenece. Y aunque Dios peleara por esa alma, no, esa es mía, tenía un acta. Aquí están, porque el diablo, que Jehová lo reprenda, es muy buen abogado. Por algo el abogado del diablo, aquella película. Aquí está el acta. Estaba firmado. ¿Y cuál era la firma? Cada una de nuestras malas acciones. Ahí está. William Hernández, no iba a decir presente, ¿verdad? No vino. Ahí estaba, hermano. Pero cuando participo de la Santa Cena, abogado tengo para con el Padre en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con esa acta? Se borra, anulada por completo. Eso es lo que pasa en la Santa Cena. Eso es lo que pasa cuando yo entiendo y participo con entendimiento ¿de qué? Del poder de la sangre, en este caso de lo que estamos hablando, de la sangre que brotó de sus pies. Ya hablamos, no sé exactamente, unos 9, 10 lugares de donde salió sangre, pero hoy vamos a hablar, o por lo menos quiero intentar hablar, porque no les he dado ni una cita, de la sangre que salió, mis amados hermanos, de sus pies. Les digo, esa sangre, la Santa Cena, aunque ustedes y yo no lo creamos, o aunque estemos todavía, bueno, yo voy a probar, tiene el poder de cambiarnos la vida, literalmente, espiritualmente, almáticamente, y nunca más, créanlo, mis amados hermanos. ¿Qué decía hoy la profecía? Que a lo vil y menospreciado escogió el Señor. ¿De dónde creen que el Señor me sacó a mí? Tal vez ustedes podrán decir algún cierto tipo de admiración, no lo sé, el pastor, la pastora, ¿de dónde creen que me sacó a mí? Si yo no era, mis amados hermanos, digámoslo así, una monedita de oro para decir, esta monedita, no, si yo era cosa seria. Yo les he contado a los hermanos para hablar, para saludar a alguien y decirle cómo estás. Primero lo maltrataba a él, maltrataba a su mamá, estaba casado, también maltrataba a la esposa y después le decía cómo estás. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de saludo daba yo?
Yo era mal hablado hasta donde ustedes no tienen idea. ¿Y por qué ahora cambié? ¿Por qué cambiamos? Porque entendimos el poder de la Santa Cena. Por eso les digo, esto no es un poquito de vino, no, mis amados, es un poder sobrenatural que es el mismo poder que se desató en la cruz. Y por eso les acabo de decir, ¿cuál fue el poder que se desató en la cruz? Fue el poder que venció al diablo. Y Jehová lo reprenda. Fue el poder que anuló el acta de decretos escrita en contra nuestra. Fue el poder, mis amados hermanos, que venció la muerte. Fue el poder que venció a todos los aguijones que el enemigo pueda lanzar en contra nuestra. Amén. Amén. Por eso es que esa sangre que brotó de sus pies tiene el poder, repito, de cambiarnos la vida. Y nunca más ustedes y yo seremos los mismos. Yo les puedo decir, mis amados hermanos, tengo 19 años de que yo entendí y agarré el evangelio en serio, con respeto, con reconocimiento de aquello a lo que me estaba metiendo. Porque de ahí para atrás yo me metí a la iglesia. Pero cuando alguien me llamaba, algún pastor me llamaba, que miraban algún potencial en mí para la alabanza, para jóvenes, para predicar, primera y última vez que yo regresaba a esa iglesia. Y llegaban a tocar la puerta, me decían mis papás, mi hijo o hijo, te busca el pastor, no estoy. Y no regresaba a las iglesias. Entonces, ¿cuándo me cambió la vida? Hasta que tomé al Señor en serio. Hasta que entendí, mis amados hermanos, que Jesús, amén, no es como dice Arjona, ¿verdad? Jesús, hermanos míos, es verbo, no es sustantivo, dice Arjona, ¿no? Un compatriota, hermano. Lo bendecimos y primero Dios un día se arrepiente. Amén. Pero hasta que entendí que Jesús es una persona. Que aunque yo no pueda literalmente palparlo, pero Él es una persona a la cual yo le debo respeto. El cual Él se merece mi respeto. Amén. Y por respeto a Él, es que todo aquello que yo hacía en lo secreto, que todo aquello que yo hacía en lo oculto de mis papás, ya no tuve vergüenza, ya no tuve el deseo de hacer. Miren, hoy me pasó algo. Veníamos en el bus y yo le hice una broma a mi esposa, pero ella me la agarró en el aire, ¿va? Y ella, pero como, no me acuerdo cómo fue que me dijo la cosa, algo así como que ya la entendí. Y ya la entendí que me le digo yo, si yo no dije nada, míreme a los ojos, me dijo. Míreme a los ojos. Y me empecé a reír. Y le dije yo algo. Le doy gracias a Dios que tengo el Espíritu Santo, que no me deja mentir. Usted se dio cuenta. Pero yo me quedé, ya cuando ella dijo, ¿en serio? No pude decirle que era cierto, porque no era cierto. Entonces le di gracias al Señor. ¿Qué? No puedo, no se puede, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aunque el Señor no está físicamente, o sea, decir, yo lo puedo tocar, pero espiritualmente sí está. Su presencia. Su presencia está. ¿Y en dónde está? Aquí, está conmigo. Bueno, está en mí, mejor dicho. Está conmigo. Está en todos lados. Está en el bus, está en la casa y en el baño. Él es un caballero, respeta. Ahí está. Amén. 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 Ahí está, mis amados hermanos. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nos cambia la vida. Entender que Jesús es una persona y que le merezco respeto. Entender que en medio de mis debilidades, Él no me va a juzgar. Él no me va a condenar. Él me va a entender. ¿Por qué? Porque por eso se hizo hombre. Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo. No sé si decirles esto. Suéltela, pastor. Es que miren, se los puedo decir, pero es que entonces Jesús. No la vamos a malinterpretar. ¿De qué es cardíaco? Digo la apuesta Sergio. Jesús fue tentado en todo. En todo. Ustedes podrán pensar, pastor, y en esto que me... También. Venme una base bíblica. Te las puedo dar con mucho gusto. No le creo, pastor. No me cree. Pero fue tentado en todo. Avancemos. Se entendió. Fue tentado en todo, mis amados hermanos. Y para todo lo que ustedes y yo pudiéramos pensar, pero en esto que a mí me molesta, también fue tentado. ¿Y cómo lo venció? Con oración. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la tentación?
Es que yo soy tentado en aquello, mis amados hermanos, en lo que almáticamente he sido afectado. Así es. Estoy herido. Estoy abandonado. Estoy preocupado. Estoy afanado. En otras palabras, estoy lleno de todo, menos del Señor. Y ahí es donde el enemigo llega a tentar. ¿Por qué? Porque a donde llega la tentación, para que la tentación pegue, yo tengo que tener aquí adentro un receptor. Entiéndase, un vacío, una herida, un maltrato, un recuerdo, un afán, un deseo. Escrito está: no digáis que cuando sois tentados por Dios. Porque Dios, dice la Biblia claramente, ni tienta ni es tentado por nadie. Antes bien, cada uno de ustedes, hablando de nosotros, es tentado por sus propias concupiscencias. Así ¿Y qué es eso de concupiscencias? Malos deseos. ¿Y de dónde mis deseos se convirtieron en malos? Por ejemplo, ¿será malo comer? No. Si es riquísimo, ¿verdad? Mejor si cocina hermano malo. ¿Es riquísimo o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Pero se puede convertir en algo mal? Amén. Amén. Se puede convertir en algo mal. ¿Cuándo? Yo vivo para comer y no como para vivir. Muchos viven para comer, otros vivimos para comer. No, comemos para vivir. No voy a no entender, mis amados hermanos. Amén, amén. Pero pastor y la sangre, ya ahorita. Hebreos 13:20. Amén. Escuchen pues qué dice. Hebreos 13:20 y 21 dice: y el Dios de paz, vean qué tremendo, mis amados hermanos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos ahí, dijo un pastor. Vean, escudriñemos esto. Tenemos que deleitarnos, ¿verdad? Amén, amén. Ahorita estamos nosotros, deberíamos de estar como cuando hermano Marvin estaba ahí quitando la cara en las costillas. Yo estaba así estaba yo. Ya cuando la probé seguía igual. Entonces, ahorita así, en una expectativa, porque vean esto, pues. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde lo resucitó? De los muertos. Entonces, en ese momento le quita el poder a la muerte. Amén. Y yo pregunto, para quitarle el poder a la muerte, ¿será que yo puedo llegar? Mire, doña muerte, hazme favor, por favor, se lo suplico. Estoy llegando en paz. ¿Sí o no? Sí. ¿O cómo debería de llegar si le quiero quitar el poder a la muerte? Agresivo. Casi enfurecido, ¿verdad? Pero, ¿ven que eso fue lo que hizo el Señor? Ya ahí no dice, mis amados hermanos, y Jehová de los ejércitos, el Dios de las huestes y de las potestades de los cielos. Ahí no dice eso. Dice que Dios de paz. Ustedes vean cómo se vence la muerte. Con paz. ¿Cómo se vence todo aquello que yo pienso que no puedo vencer? Con paz. Buscando la paz. Pero ¿cómo busco la paz? Como se los acabo de decir, mis amados hermanos, que el Señor, ¿cómo es que dice? Conservará en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos en Él perseveren. Entonces, ¿qué es lo que me quita a mí la paz? Estar va de piense y piense y piense y piense. Y les digo, ¿y qué solucionan con estar pensando? Nada. Absolutamente. Como dicen en mi pueblo, dijo el apóstol, no tiene nada. ¿Verdad que no solucionamos nada? No. ¿Y cómo estamos? Con falta de paz, angustiados, desesperados, y en medio enojados, afanados, y en medio de todo eso, ¿cuál es la solución que el hombre busca y que el diablo, que Jehová lo reprenda, le va a presentar a uno? La solución más fácil. ¿Cuál sería la solución más fácil si tenemos hambre? Comer. Ven qué fácil. El Señor Jesús dice en la Biblia que después de 40 días de ayuno sintió hambre. ¿Y qué hizo el diablo? Que Jehová lo reprenda. La tenta con comer. ¿Qué pasaría? Tal vez ustedes ahorita, tal vez están llenos, satisfechos. Ah, qué rico almorcé.
Y que venga el diablo a tentarnos con comida. Mm. No, si yo ya comí. ¿Cómo? Mencióname alguna comida que no sea muy buena de acá. Que no sea muy buena. Ajá. Sopa de tortilla con leche. La sopa de tortilla con leche. A los gatos se lo doy. Comida de gato. ¿Cómo me va a tentar a mí con eso? A mí que me tiente. Ahora mencióname una comida buena de acá. La crema de mariscos. A mí que me tiente con la costilla, hermano, más. Ella lo pone a uno a sudar, lo pone a uno a pensar. Pero tortilla con leche, un gato se lo oye ahí. Pero ¿y si uno está muerto de hambre? Se pelea con el gato. Por esa tortilla de leche. ¿Con quién se estaba peleando el hijo pródigo? Con los cerdos. Vean qué tremendo. Dice que deseaba la comida de los cerdos. Y era hijo, mis amados hermanos, de un hombre que por lo que la Biblia muestra, no era un hombre pobre. Era un hombre rico. Y él peleándose con los cerdos. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque podemos pensarlo así. Hay gente que dice, yo no lo digo, solo quiero mencionarlo. Hay gente que dice, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Dicen ellos. Pero ¿acaso no tiene solución la muerte para nosotros? Claro, Sí. claro. Entonces, ¿qué sería lo más difícil que a mí me tocaría enfrentar? Quizá la muerte de un ser querido. Quizás sería lo más difícil, pero escrito está. Para mí el vivir es Cristo y el morir Es ganancia. es ganancia. Amén. Entonces, y si eso es lo más difícil, y con lo más difícil yo salgo ganando, No hay nada. entonces escrito está, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Amén. Amén. Entonces, aquí dice que el Dios de paz resucitó de los muertos al Señor Jesús. Y si el Dios de paz tuvo el poder de resurrección, de resucitar a su Hijo, ¿qué nos puede dañar a nosotros? Nada. ¿La economía? No. ¿Los sentimientos? No debería. Están conectados, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, menciónenme ustedes qué cosas pudieran dañarnos. Salud. La salud, la escasez, el hambre, cuchillo, muerte, dice la Biblia. Nada me podrá separar del amor de Dios. Pero ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos cargamos? ¿Por qué le echamos la culpa al cónyuge? ¿Por qué le echamos la culpa a los pastores? ¿Por qué le echamos la culpa a mi mamá, al lugar donde vivo? A todos le echamos la culpa. ¿Por qué? Porque falta algo importantísimo que tiene el poder de resurrección, que se llama paz. A esa sí la conozco yo, pastor. Paz, paz. Y al paso. ¿Dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos? Paz. Paz. Paz, mis amados hermanos. Paz, tranquilos, tengan paz. El Señor va a hacer. Miren, es que se los digo, si ustedes nos hubieran conocido tiempo atrás, cuando yo andaba en el mundo, no sé mi esposa, pero cuando yo andaba en el mundo, les aseguro, alguien les hubiera dicho, ese va a ser pastor, ese pastor. Ahorita como no me conocen y ya me conocieron así, me creen. Pero ¿acaso le creían al apóstol Pablo? El Señor, Dios viene y le dice a Ananías y le da la dirección en donde Pablo ya estaba. ¿Y acaso Ananías quería ir? No quería ir, ¿por qué? Porque Ananías decía, pero si ese es el que apedreaba, arrastraba, mataba a los cristianos, ¿y qué creen que me va a hacer a mí? Lo mismo. Amén. ¿Y en quién se convirtió aquel perseguidor de la iglesia? En el perito arquitecto de la iglesia. 14 cartas escribió y 14 planos son los que se necesitan de un juego de planos para una vivienda que los hace un perito arquitecto. Y en eso se convirtió el apóstol Pablo, en el perito arquitecto, uno que perseguía a la iglesia. Y la Biblia dice que era fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Que su bisabuelo era fariseo, que su abuelo era fariseo, que su padre era fariseo, y él, fariseo de fariseos, fariseo de cuarta generación. Entonces no era cualquier personaje el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Mas sin embargo, se lo botaron del caballo, literalmente. Le cerraron los ojos
sorprendentemente, para poder ver. Y lógico lo que el Señor hace, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo lo entiendo, paz, hermano. Ahí va a aparecer un Ananías, que el Señor lo va a mandar hasta tu casa. ¿A qué? A que ore por ti y te abra los ojos. Que te caigan esas escamas que estaban ahí, que no podías ver. Y lo único que el enemigo te ponía: tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Tienes problemas, haz esto. Tienes otro problema, quítate la vida. Miren, hoy nos contó el apóstol, porque tuvimos una cita con él, de un pastor. Mira, me dice, entonces nos enseñó la foto y hasta un montón de cosas. Solo les voy a contar esto, no todo. A este me dijo, lo rescaté de la muerte. Yo lo llamé por una situación y... Pero esto que lo rescató de la muerte. Y ahora es pastor. A quitarse la vida iba. Dice que llenó su vehículo de juegos pirotécnicos. No sé cuántas cosas llevaba ahí. Iba subiendo en una montaña hacia en Guatemala, hacia lo más alto, para dejarse caer en el carro. Y como llevaba juegos pirotécnicos, bombas y esas cosas. Y yo lo llamé, me lo dijo el apóstol, y le dije, en 5 minutos el carro se te detiene, le dijo. Espero tu llamada en 5 minutos. Y mirad, a los 5 minutos me llamó, diciéndome lo que iba a hacer. ¿Y por qué? Porque dice que él se había ido de su casa al trabajo, y cuando regresó encontró a su esposa siendo infiel en el acto mismo. Sin palabras, ¿verdad? Iba a la muerte cuando el apóstol lo llamó. Se le arruinó el carro y hoy es pastor. De 400 miembros. De 400 miembros. Wow. Wow. Casi se convierte en cometa. Y nosotros, mis amados hermanos, a veces una pequeña zorra, como lo dice la Biblia, nos bota. ¿Qué nos falta? Paz. Así es. Paz, pueblo, paz. Tengamos paz, el Señor va a hacer. Dice la Biblia. Miren, íbamos a hablar de la sangre, hermanos, y no hemos tocado nada. Dice la Biblia que Adán en el huerto le puso nombre a todos los animales. Y hasta el día de hoy así se llaman los animales. Pero dice esto, que para Adán, entre todos los animales, se buscó una ayuda idónea. No sé, pero pongámonos a pensar. Yo no lo sé, tal vez alguien lo sabe, pero ¿cuántos tipos de animales habrán en el mundo? Incalculable. Millones. Marinos, voladores. Los científicos penetran el mar y cada vez que penetran encuentran nuevas especies. Ok, el asunto es que bíblicamente hablando dice que entre todos los animales se buscó una ayuda idónea para Adán. ¿Y qué pasó? No se encontró. Pero esto es lo que yo quiero, que me entiendan. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en buscar entre todos los animales? O sea, yo no creo que haya sido una situación de un momento. No, ¿cuánto tiempo él pasó buscando, tal vez desesperado, una igual a él? Mucho tiempo. Y no la encontró. ¿Y en qué momento la encontró? Hasta que se durmió y entró en reposo. Hasta que se durmió y reposó. Hasta que reposó, le dieron a la mujer que él quería. Pero mientras que andaba buscando, ¿en dónde andaba buscando? Entre los animales. ¿Qué iba a encontrar? Los animales. Mira la hipopótama. La yegua. Esta yegua cuando venga un problema se me va a tirar encima y... Miraba la jirafa. El león. Una sonrisita quiero de ti, le dijo. Al lobo. Hasta que reposó. Podemos decirlo así, dejó de buscar entre las bestias. Porque mientras que estaba todo preocupado, todo alterado, todo afanado, todo lo que miraba eran puras bestias. Miren que se harán, hermano, que buscando a su esposa entre las bestias. ¿Qué? Hombre ese va. Entonces mientras que no reposemos, es que no estemos en paz. ¿Qué es lo que vamos a ver reflejado en nosotros? Lo mismo que buscaba Adán. No, pues yo no lo dije, bestias. Eso es lo que vamos a ver.
reposemos, tranquilos, Dios va a hacer la obra. Amén. Y entonces, dice la Biblia que cuando él despertó de ese reposo y vio, ¿qué fue lo que vio? Vio a la mujer que él quería, vio a la mujer que andaba buscando. Y él mismo dijo, esta sí, hasta Donay se lo sabe. Esta es carne de mi carne, dijo, y hueso de mi hueso. Por tanto será llamada, ojo con esto, varones. ¿Cómo le puso? Varón. Varona, ¿pero por qué? Si era mujer. Porque salió del hombre. Porque ella vino a ser el reflejo del hombre. Entonces, ¿por qué Adán andaba buscando entre las bestias? Porque era medio bestia. Con todo respeto para Adán, ¿no? Porque probablemente él también era medio bestia. Entonces andaba buscando una mujer entre las bestias. Pero hasta que él reposó y supo cuál era su función como varón en el huerto, entonces logró reflejar a su esposa, varona. No le puso por nombre Eva. Eva le puso hasta que lo sacaron del huerto. Por eso todos aquellos que dicen que la mujer se llamaba Eva, la que estaba en el huerto, era la misma, pero no se llamaba Eva, se llamaba varona. Y hasta que salieron del huerto, el mismo Adán dice que le puso por nombre Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, pareciera esto de matrimonios en lugar de Santa Cena, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se refleja? ¿Qué es lo que se refleja en mi esposa? ¿Cómo dijo hermano Jonathan? Puede ser, y lo digo con todo respeto, pero ¿qué se puede reflejar en mi esposa? Pues alguna bestialidad. ¿Alguna qué? Bestialidad. Algunas bestialidades. Yo le iba a decir, ¿qué se puede reflejar en mi esposa? Lo bestia que yo soy. No sé si alguien dice amén o ay, aunque sea. Salud. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ella tiene la culpa, pero ella es el reflejo de lo afanado o del reposo en el que yo vivo. Amén. Amén. Qué cardíaco va, mis amados hermanos. Pero ya vamos a hablar de la Santa Cena. Ya vamos a hablar de la Cena. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? En Hebreos 13:20. Paz, pueblo. Paz. Amén. Amén. Bueno, tengo todavía 18 minutos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, vean esto, por la sangre del pacto eterno. Entonces, ¿por medio de qué lo resucitó? Por medio de la sangre. Y esa es la misma sangre, mis amados hermanos, en fe, lógicamente, de la cual el Señor Jesús dijo, cuando Él partió el pan y preparó la copa, dijo, cuando levantó la copa, ¿qué fue lo que dijo? Esta es mi sangre, Sangre. la copa. Y cuando partió el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros es molido. Y aquí dice que por el poder de la sangre del pacto eterno, ¿qué sangre? La sangre del Hijo. Amén. Lo resucitó. Vean, mis amados hermanos. Es que hay muchas cosas, de verdad hay muchas cosas que hablaron. Pero hoy toca Santa Cena. Hay algo llamado, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, o va a ser la primera vez, pero hay algo llamado cosmogonía. ¿Alguien había escuchado? No. ¿Qué es la cosmogonía? La cosmogonía, mis amados hermanos, se explica bíblicamente acerca de los tiempos, las eras, de cuando Dios decidió crear. O sea, la cosmogonía explica los tiempos de la creación. Amén. Amén. Y cuando Dios decidió crear, Dios no creó absolutamente nada que fuera malo. Nada. Creó a Luzbel. ¿Lo creó malo? No. ¿No? Cuando lo creó como Luzbel. Amén. ¿Y qué significa Luzbel? Luz. Ángel de luz. O sea, ¿cómo lo creó? Bueno. Eso explica la cosmogonía. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se convirtió en Satanás? ¿Por qué se convirtió en diablo? ¿Por qué se convirtió en dragón? Serpiente antigua. ¿De dónde?
Eso más deseo quería De los malos deseos, porque la Biblia dice, has caído, caíste tú y la música de tus arpas. O sea, Satanás era un director de alabanza, así lo dice la Biblia. Pero ¿qué fue lo que lo hizo caer? Envidia. La maldad, la iniquidad. Y Satanás era un comerciante, hermano. el orgullo. Envidia. El orgullo. Puede ser la envidia. O sea, lo que yo les digo está en esa cita bíblica. Eso fue lo que lo hizo caer, la maldad, la iniquidad, su comercio y el orgullo. Porque la Biblia dice, caíste a causa de tus contrataciones. O sea, Satanás era comerciante. Me imagino que empezó a comerciar la vida de los ángeles. Empezó a apostar, te apuesto a que logro estar en el trono de Dios, te lo apuesto. Entonces le entró la maldad, le entró la iniquidad y le entró el orgullo. La envidia también, de querer llegar a ser como Dios. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque Dios no lo creó así. Ahora les pregunto. Reflexionemos un poquito de acá para atrás en todos los errores que hemos cometido. Yo mejor dejémoslo ahí, hermano. Mejor siga predicando, pastor, digan ustedes. No terminamos. Ok, ojo que dije todos los errores. Pregunto, ¿así te creó Dios? No. ¿Y qué pasó entonces? No te escuché nada. Como dicen ustedes, ¿y de ahí? ¿Qué pasó? No se olvida. Lo mismo, la maldad, la iniquidad, el comercio, las contrataciones, el amor al dinero, el andar metiéndose ahí, mis amados hermanos, con los animales como Adán, y el orgullo. Así es. Orgulloso yo, usted tal vez. Y resultamos cometiendo un montón de errores. Y Dios no nos creó para eso. Por eso fue que Él dejó su sangre. ¿Para qué? Para que todos aquellos errores, horrores que hayamos cometido y que nos hayan causado muerte a algo, bueno, aquí está el poder de la sangre, es el poder de resurrección. Amén. Ahora reflexionemos un momentito nada más para que no se me distraigan del tema. ¿Qué pude haber yo perdido como consecuencia de algo que le dio muerte? Bueno, la Biblia muestra que tiene poder de resucitarlo. Perdí mi comunión con el Señor, la podemos recuperar. Amén. Amén. Miren, yo les digo algo, mis amados hermanos. Mi esposa y yo lo hemos platicado. Y escuchándolo, se lo decía uno de estos días, pero creo que no estaban todos. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de adoradores. Yo los escucho cantar y se siente la presencia. No cuando yo canto, porque dije los escucho, no dije me escucho. Y yo siento la presencia cuando ustedes cantan. Yo siento la presencia de Dios cuando ustedes cantan. Amén. Amén. ¿Será que ese adorador que Dios envió, esa adoradora que Dios envió como consecuencia de todos mis errores, ¿no será que se murió? ¿Qué hay que hacer ahora? Participar de la Santa Cena. Resucitar. Y ese poder de esa sangre resucitará a ese adorador que probablemente el enemigo ha querido tener pisoteado. Amén. Amén. A ese servidor, a ese pastor, a ese predicador. Y entonces cuando se vea reflejada nuestra esposa, ¿en qué se va a ver reflejada? Varona. Ahí sí, ¿verdad? Es una varona, hecha y derecha. ¿Por qué? Porque del varón fue tomado. Ay, pastor, ya me la puso difícil. ¿Que sí qué? ¿Perdón? ¿Que sí qué? Bueno, hermanos, a mí el tiempo se me fue. No logré tocar nada de lo que quería tocarles. Versículo 21. Ahí se van a dar cuenta. Miren, el tema no lo he terminado. Ahí se van a dar cuenta cuando les mande la presentación. Un versículo leímos. Entonces dice, por la sangre del pacto eterno. Lo resucitó, ¿verdad? Y también dice, os haga aptos en toda buena obra. Escuchen bien. Para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice acá, mis amados hermanos? Que esa sangre no solamente nos resucita, escuchen esto, qué tremendo, sino que también nos hace aptos
para dos cosas importantísimas. Una, para toda buena obra. Pero escuchen esto. Y para que aprendamos, ustedes y yo, a hacer su voluntad. Amén. 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 Ahora la pregunta. ¿Y por qué a mí me ha tocado sufrir tanto? Dijo un cantante por ahí. Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Por qué? Porque durante muchos años de mi vida he hecho Lo malo. mi voluntad. Entonces ahora es tiempo, mi amado hermano, por medio del poder de la Santa Cena, de que dejemos de hacer nuestra voluntad. Amén. Amén. Y empecemos a hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Padre, ¿saben cuál es? Te toca morir. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino La gente la saben, ¿va? Sí. Pero no se haga mi voluntad. Y no se haga la tuya. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Te toca morir. ¿Y a qué tendremos que morir? ¿Será que a lo medio bestia? No, pastor, yo al bestia entero. Bueno, si hace otro 20 pesos. Este hay un poquito más. Este y un poquito más. Desde fuertes. ¿A qué más? Tendremos que morir. ¿Los malos deseos? ¿A las ganas de hacer nuestra propia voluntad? A nuestra Bueno, carne. a nuestra carne. Allá en Guatemala utilizamos una frase que es el cholojo. ¿Y a qué le llaman cholojo? A cuando matan una vaca, todo lo de adentro. Ah, A- las tripas. todo es todo, el cerebro, el corazón, el hígado, todo. A eso le llaman cholojo. Entonces, ¿será que tenemos que morir a nuestro cholojo, a nuestra carne? Yo creo que sí, ¿verdad? Amén. Para eso es la Santa Cena. Yo participo de la Santa Cena creyendo, mis amados hermanos, que mencionen ustedes sus nombres. Yo no. Dor. Marvin. Ya no van a ser los mismos. Amén. Ya no va a salir el mismo Marvin. Ah, no, va a ser cansado, pastor. Marvincito. Ya no va a salir el mismo. Amén. Amén. Pastor, y así como yo que me quedo, dice Jocelyn, tampoco, ya no va a salir la misma. Y Jonathan, el mismo Jonathan, tampoco. Decimos amén, ¿no? Amén. Amén. Que ya no vamos a salir igual, ¿por qué? Porque participé de la Santa Cena. Amén. Amén. Pastor, ¿y eso qué me sirve? Si un poquitito, ¿por qué no da un pichal así? Porque no se trata, mis amados hermanos, de embriagarnos. Se trata de creer y que ese pichel así sea tu fe. Amén. Amén. Porque esto acontece cuando le agregamos fe. Y entonces ustedes y yo, por medio de la sangre del Señor, aprendemos ya no a hacer nuestra voluntad. Yo no sé, pero yo les digo, mis amados hermanos, y les abro mi corazón, todavía tengo 8 minutos. Pero cuando yo tomé al Señor en serio, les digo algo, no les puedo decir que yo llevé una vida de perdición porque ni fumar puedo, hermano. Una sola vez en mi vida lo hice y ¿para qué más? Alguien me dijo, ¿querés tomar cerveza? Bueno, dije, no sé, pero creo que no se toma así. La echó en un, no sé si entienden la palabra pachón, un botecito con, ¿ah? Una botella con pajilla, la echó ahí, nos fuimos a una excursión, le pegó el sol y cuando yo la probé, eso estaba amargo y caliente. No me gustó, Gracias a Dios. gracias a Dios, ¿verdad? Que la conoce. Entonces por eso les digo, o sea, yo no les puedo decir a mí, el Señor me sacó, digo, no. ¿Saben? A mí mi mamá me sacaba de la casa. Hijo, anda allá afuera, anda que te pegue el sol. Me compraba una bicicleta y me decía, anda a bicicletear. Y yo le decía, mami, pero ¿para qué quieren que yo vaya a la calle? Si yo aquí estoy tranquilo, mis papás me sacaron. Pero esto es lo que les quiero decir, a pesar de que no llevé una vida así, pero yo me cansé del estilo de vida que llevaba. ¿Y saben de qué me di cuenta? De que me hacía falta una cosa. Me hacía falta Cristo. Amén. Y eso me cambió la vida. Y sin querer, queriendo, dijo el chavo, terminé siendo pastor. ¿Por qué? Porque me metí de lleno. Y cuando yo agarré las cosas de Dios en serio, nunca más volví a apartarme. He cometido un montón de errores, pero para eso tengo abogado. Tampoco apelo a eso. Bueno, cometí un error, apelo al abogado y empato.
No, Cuenta, no, diciendo que tiene valor ahí. no. Amén. He cometido errores, pero para eso tengo pastor. Voy y me ministro. En una oportunidad, alguien me había dicho que fuera a predicar. Bueno, el pastor mejor. Y yo le dije, pastor, yo no puedo predicar. ¿Por qué? Me dijo, porque yo hice esto y esto y esto. Pero oré. Bueno, él oró por mí, me ministré y le pregunté, ¿voy a predicar? Sí, me dijo, predicar. ¿Pero por qué? Le digo, si le acabo de decir lo que estoy haciendo. Sí, pero ya te ministraste, me dijo. Ya estás perdonado. Predicar. Prediqué. Y les digo, cuando salimos de la iglesia, me dice el pastor, tu prédica fue un home run. Me dijo. Veniste a predicar exactamente lo que está pasando en esa iglesia. Yo no sabía nada. Pero si yo hubiera predicado sin haberme ministrado, No hubiera tenido el mismo efecto. No. No hubiera contaminado a la gente. exacto, no hubiera tenido el respaldo del Señor. Pero por misericordia del Señor les digo, prediqué, pero antes me limpié. Entonces, esta es la Santa Cena. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, tengo que terminar. Bueno, sí les mencioné la sangre, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, entonces ya están preparados los elementos, ¿sí? Vamos a traer los elementos, mis amados hermanos. En este momento, bueno, yo quiero explicarles algo, amén, Amén. aún todavía para que antes de que participemos de la Santa Cena. Ya hablamos más o menos de algo, ¿verdad? Resumámoslo en esto: la Santa Cena me ministra paz, me hace bueno para toda, apto para toda buena obra, y me enseña, mis amados hermanos, a hacer la voluntad de Dios y ya no la mía. Por eso les decía yo esto, ¿verdad? Llegó un punto en mi vida en el que me cansé de ser como era. Quería algo más. Le entregué mi vida al Señor. Y les digo, después de eso, 3 años después, me mandaron a pastorear la primera iglesia. O sea, no les digo, fue rápido. Pero sí les digo, pero yo me entregué por completo. A tal punto que llegaba mi mamá y me decía, como ya, porque ya no pasaba en la casa. Primero me sacaba y después me quería meter. ¿Sabes qué? Me dijo un día algo molesta. Llévate tu cama para la iglesia, me dijo. ¿Para qué me lo dijo, hermano? Literalmente. Me llevé la cama para la iglesia. Y después llorando porque me había ido. Pero bueno, el Señor sabe qué es lo que hace con cada uno, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vamos a despedirnos, mis amados hermanos, de las redes sociales. Amén. Los bendecimos. Vamos a cerrar también la grabación porque hay algo que yo quiero explicarles antes de que participemos de la Santa Cena. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos despedimos con una fuerte oreja de palmas. Amén.